Basándome en dos cosas que están manifestadas también en el texto propuesto. Lo primero es el respeto a la Constitución Política del Estado, que define a Bolivia como un Estado soberano. Y lo segundo es una idea que creo que se viene trabajando y fortaleciendo mucho en el siglo XXI, que es la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de los cuerpos, la autodeterminación como concepto fundamental hacia un mundo más justo, hacia un mundo más humano. Pero además, ligo este concepto de la autodeterminación como una clave para el siglo XXI con el riesgo que hoy mismo está corriendo la multipolaridad en el mundo. Un riesgo de la multipolaridad que se enfrenta a la bipolaridad o a la hegemonía imperial. La bipolaridad y la hegemonía imperial son las causantes de los dos grandes desastres bélicos que ha sufrido nuestro planeta. La Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido producto precisamente del enflaquecimiento del mundo multipolar. En términos sencillos, ¿qué significa esto? Que las dos guerras mundiales se han ocasionado porque en cierto tiempo han existido dos potencias o una potencia muy fuerte respecto a toda la organización del planeta Tierra. Producto de esto, se ha vivido un genocidio, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, casi a escala continental en Europa. Producto de esto, hoy tenemos organizadas a las naciones y a los estados en lo que es la Organización de Naciones Unidas, precisamente para proteger la multipolaridad. Definitivamente lo que plantea la declaración del Senado de Estados Unidos es un atentado contra la multipolaridad. Lo que pretende esa declaración es volver a poner encima de o dentro de un panal de vidrio la opinión política de Estados Unidos como quien cree que tiene la capacidad de decidir sobre el mundo. La resolución del Senado es totalmente, del Senado estadounidense, por supuesto, es totalmente reprochable. Tenemos que rechazarla de manera contundente, y qué mejor manera que sea de la misma institución, la homóloga institución que ha sacado este documento, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al respecto tenemos que decir que como país, Bolivia es un país absolutamente respetuoso de los otros países. Así también somos respetuosos de Estados Unidos y creemos que las relaciones internacionales y particularmente las bilaterales deben fundarse en la reciprocidad. Somos un país respetuoso de Estados Unidos y de sus instituciones, a pesar de que nos gusten más o menos algunos de sus mandatarios, a pesar de que tengamos ciertas críticas a que las elecciones nunca las gane quien obtiene más votos, pero somos respetuosos de su institucionalidad. Y eso mismo exigimos para nuestro país, quienes tenemos una convicción patriota y soberana antes que apetitos personales u odios vinculados al racismo, vinculados al odio al ancestro. Porque quiero recordarles, colegas, que ese odio que ustedes le tienen al presidente Evo Morales solo tiene que ver con un odio que se tienen a sí mismos y a sus raíces. Porque en este país no existe una sola persona que no tenga en su árbol genealógico polleras, que no tenga en su árbol genealógico tipois. No se odien a sí mismos, no se odien a sí mismos. Permítanme hablar, diputadas. Presidenta, si me permite, por favor, continuar. No se odien a sí mismos. El odio que tienen a sí mismos lo proyectan con el odio al presidente Morales. El presidente Morales, al llevar orgullosamente su identidad boliviana, les molesta. Porque por eso se han cambiado mucho sus apellidos, porque les molestan sus raíces indígenas, porque por eso niegan a sus madres, porque por eso niegan a sus padres. Eso es verdaderamente lamentable. Más allá de aquello, diputadas, así como pedí que respeten el uso de la palabra de la diputada Millares, exijo el mismo trato con la diputada Silva. A todos
A todos se les respetará el uso de la palabra y les pido, por favor, guarden el decoro correspondiente en esta Asamblea Legislativa. Prosiga, diputada Silva. Muchas gracias, presidenta. Evidentemente, en Estados Unidos hay asuntos pendientes, urgentes de resolver. Estados Unidos hoy registra sus índices de pobreza más altos de la historia, los índices de exclusión más altos de su historia, los índices de destrucción de la naturaleza más altos de la historia. La falta de ética y de Estado de Derecho en Estados Unidos ha llevado a que el día de hoy sigan siendo separados niños migrantes de sus padres y que sigan existiendo presos seres humanos al interior de jaulas. Creemos, con mucho respeto, que el Senado de Estados Unidos debería dedicarse antes de la política interna boliviana a estos temas que definitivamente merecen una resolución urgente y que es sin dudas una deuda que tiene ese Estado, no solo para con las personas específicas dañadas por cada una de las faltas de este Estado, sino para con la humanidad. En segundo lugar, presidenta, a propósito de lo que estamos debatiendo, quiero referirme a una carta que han enviado un conjunto de asambleístas bolivianos acompañados de algunos otros personajes de la oposición. Una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La tengo acá en las manos, la carta. La carta empieza con Dear Mr. President, que quiere decir querido señor presidente. ¿A quién le dicen querido señor presidente? A quien dice que el cambio climático es un invento, a quien dice que los latinos son violadores y son ladrones, a quien dice que las mujeres, y lo digo literalmente, son en esencia objetos, a quien dice que la mejor parte de cualquier película es cuando hacen callar a las mujeres. A esa misma persona, quienes firman en esta carta le dicen querido señor presidente. Empiezan en su intención pidiéndole que, y cito, tenga a bien interceder en América Latina. No me voy a extender en la lectura de la carta porque además me da hasta vergüenza ajena, pero lo que sí voy a hacer es leer la lista de los firmantes de esta carta. Firmantes de esta carta: Carmen Eva González, Norma Pierola, Susana Campos Elío, Amílcar Barral Cabero, Cira Castro, Enrique Siles Montesinos, Agustín Condori, Jamie Peña, Rodrigo Valdivia Gómez, María Eugenia Calcina Rivero, Reina Isabel Vilca, Edgar Rendón. Esta lista es la lista de nuestros colegas que quieren que su querido presidente Donald Trump intervenga en América Latina. Colegas, ¿qué les parece? A mí lo que esto me parece es que quienes firman en esta carta quieren ver correr sangre en América Latina como ha corrido en Medio Oriente cuando Estados Unidos ha intervenido en ese territorio. A mí lo que me parece es que quienes firman esta carta no tienen patria. A mí me parece que quienes firman esta carta no tienen hijos, no tienen hijas y no quieren ningún tipo de futuro para nuestro país. Honestamente, presidenta, más allá de la opinión personal que he manifestado acá, tengo que decir que hasta la derecha, hasta la oposición más sensata sabe lo que significa Donald Trump, que es un peligro para la humanidad, que es un peligro para el sistema naturaleza. Honestamente, presidenta, creo que quienes firman esta carta no tienen ni un poquito de lógica y hasta esta carta parece un chiste mal contado.
Ojalá que quienes hayan firmado esta carta recapaciten. Ojalá que quienes hayan firmado esta carta se atrevan a entrar a YouTube a ver los efectos de los territorios invadidos por el hecho de que Estados Unidos interceda en algún territorio, que es lo que están pidiendo. No pidan sangre, no pidan otra guerra. Luchen democráticamente por sus objetivos, colegas. Luchen por el voto, gánense el voto de la gente. No vayan a rogarle a quien quiere guerra, a quien quiere sangre, que meta balas en nuestro país. Sean un poco más dignos, colegas. Son una vergüenza, estoy segura, hoy hasta para sus líderes políticos. Estoy segura y emplazo desde la Asamblea Legislativa a que los candidatos hoy a la presidencia, quienes están encabezando fórmulas, el señor Óscar Ortiz, el señor Carlos Mesa, el señor Víctor Hugo Cárdenas, etcétera, etcétera, se refieran a si quieren o no quieren una intervención de Donald Trump, como han firmado acá algunos colegas que hoy mismo son la vergüenza de nuestro país. Nada tiene que ver, presidenta. Me encanta verlas gritar así, colegas. Tranquilícense, colegas. Tranquilas. Tranquilas. Tranquilas, colegas. Señora, tranquilícese, compórtese como una señora. Compórtese como una señora. Solamente voy a concluir haciendo referencia a algunos comentarios que han hecho las colegas que me han intervenido. Patriotismo no tiene nada que ver con ofrecer la soberanía en bandeja de plata. No tiene nada que ver tampoco la declaración del Senado de Estados Unidos con las fuerzas, la correlación de fuerzas a la que hacía referencia en términos democráticos una colega que me ha antecedido. La soberanía tiene que ver con la capacidad de que nosotros, nosotras, las bolivianas y los bolivianos decidamos nuestro futuro. Y lo sigamos haciendo democráticamente, lo sigamos haciendo en un mundo multipolar y lo sigamos haciendo a través de nuestras decisiones propias. Latinoamérica hoy, felizmente, es una zona libre de guerra. Tengan, por favor, les pido, colegas opositores, tengan el valor de retroceder a quienes han firmado esta carta. Tengan el valor de ganarse el cariño, de ganarse el respeto de la gente y que esto se convierta en un voto. Tengan el valor de hacerlo, porque nadie les va a apoyar si ustedes quieren que Donald Trump venga a meter sus armas a nuestro país. Y por último, colegas y presidenta, por último, a las dos colegas que están gritando, les sugiero que se tomen un armonil. Esto es una asamblea legislativa, colega, tranquilícese. Estoy haciendo uso de la palabra, sea democrática, respete mi uso, pida la palabra, tranquilícese. Es lamentable que ustedes hagan esto, es muy lamentable. Dense su lugar, miren a sus colegas opositoras que están totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo, pero que se comportan como unas damas, no como ustedes. Gracias, presidente.